pues, gloria a Dios. La semana ha empezado bien. Gracias, Señor. Él es bueno. Y la semana pasada dimos un repaso a los primeros versículos que habíamos estado leyendo, que fue del 1 al 13, haciendo hincapié en esta parte del no dar prestado. Vaya que hoy me habla el Señor porque... y es una comparación que hago con muchas estafas que se están haciendo últimamente que conocemos. A veces toman el teléfono de alguien, ¿cómo se dice? Hackean, ¿verdad? Y te escriben y supuestamente es tu familiar, tu amigo, en fin. Y dicen, me urge que me prestes tanto, ¿no? Y ahí vamos, no constatamos la información, ¿no? Y muchas veces pudiéramos ser estafados. Yo he dicho en repetidas ocasiones, ¿cómo pueden caer en eso? O sea, ¿cómo pueden? Pero, y no he caído por la gracia de Dios, pero en momentos he estado a punto porque, pues, de repente sí dices, pobre gente, ¿no? Y el Señor me recordaba también a aquellos que dijeron que eran pobres y que aparentaron ante el pueblo de Dios tener una necesidad y se hizo incluso pacto con ellos, ¿verdad? Y cuánto tenemos que tener cuidado de lo que Dios ha entregado a nuestra vida. Pero viene a colación, viene a Dios hablándome de esto, por cierto, ayer por la noche, madrugada, precisamente, por lo que la semana pasada hablamos, ¿no? De que las vírgenes prudentes sí tenían guardado el aceite y las insensatas no, las imprudentes. Entonces, de esta forma, Dios nos habla con parábolas a sus hijos, porque nos va a ayudar a tener la revelación y el entendimiento de lo que quiere hablarnos hoy. No se trata de ser egoístas, claro, sino de que Dios tiene algo para cada quien, según pues la conducta, según la permanencia, la obediencia y el sacrificio, porque sí, se sacrifica uno, no es que sea impagable o incosteable, Dios ha dado todo para poder hacerlo, pero también tenemos que reconocer que no siempre es fácil estar, ¿verdad? Y no siempre es fácil levantarse a la hora que Dios te dice, hacer todo como Él quiere porque parece locura, que te sigan rechazando porque pareces loca para la gente. Hay momentos en que uno no quisiera hacer ese papel. Sin embargo, sabemos que es lo conveniente, pero sobre todo el Señor nos enamora. Entonces las vírgenes prudentes o sensatas estaban enamoradas realmente, ¿verdad? Estaban ansiosas por recibir al novio y por eso es que permanecieron. No importa que tarde, dijeron, ¿va? Pero estamos preparadas. Pero las que no, pues lo querían fácil todo, ¿no? Que otras trabajen para mí, que otros lo hagan por mí. Y ese es el clásico creyente cristiano cadocho, diría el apóstol. Y puedo ir lunes, martes, miércoles, no puedo ser cada diario, pero tampoco hacer lo que Dios me pide. Y que otro lo haga por mí, que lo haga el pastor, que lo haga la pastora, que lo haga la hermana fulana, ¿no? Que lo hagan los demás. Pero Dios no quiere que ninguna de nosotras seamos perezosas. Hoy me hablaba precisamente el Señor de esa pereza que me sacudí temprano. Dije, ay, Señor, hasta bañada voy a estar hoy porque es un nuevo tiempo y tengo que alinearme a lo que tú quieres, aunque mi cuerpo esté cansado, aunque mi mente esté llena de cosas que no comprendo, ni me entiendo a veces mí misma, no me entiendo, me digo, pero declaro, Señor, que tú me das la fortaleza, porque como me tomé la palabra que dijo ayer en la oración amada Lucy, de Dios lo ha dado todo, ¿no? Dios ya te capacitó, Dios ya te dio todo para que puedas cumplir su propósito, precisamente leyendo esta parte, leyendo y escuchando, porque yo luego pongo mi Biblia también en audio, y ahí la cama ya me tuvo que soltar, ¿no? Gracias a Dios.
porque a veces pues, no pasamos una buena noche, es una realidad, o tenemos mucha incertidumbre sobre algo, en fin, pero el Señor nos da paz y nos transforma ese pensamiento de incluso derrota en una victoria, en calma, en paz que viene sobre nuestras vidas. Y ahí es donde podemos obtener ese aceite. El aceite es algo preciado. En la cultura judía, ¿verdad? Representaba bálsamo. El aceite representa tantas cosas, presencia de Dios, unción, y unción quiere decir capacidad, porque la unción, dice, cuando los profetas decían, vive Jehová, que está sobre de mí, eso es capacidad o unción, o sea, voy a hablar de parte de Dios, quería decir, lo ha traducido ahora, no es porque ahí ando presumiendo que vive Jehová y está sobre de mí, ¿no? Sino porque inmediatamente iban a dar una palabra y probablemente le tenían que hablar a su espíritu también para decir, créete, el espíritu, cree que vive Jehová y que está sobre de ti, para que no digas algo que no venga del Señor, porque es un temor reverente que da el decir cosas que en un momento dado no vengan de Dios. Y sabemos que el ministerio profético no es fácil, ¿no? Nosotros somos una casa apostólica y profética, aunque no seamos profetas como tal de oficio, cada una de nosotras tenemos el espíritu de la profecía, que es el espíritu de Cristo en nosotros. Y a través de los profetas de oficio, cuando el ambiente espiritual está correcto, acomodado como debe ser, todos podemos estar declarando. Apóstol Pablo dice en una de sus cartas, yo deseo que tengan dones y cada uno, pues sobre todo profetice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al declarar lo que está escrito, pues alineamos todo a la voluntad de Dios. Entonces, es un breve resumen, amadas, que así le pido yo a Dios que me hable con formas que me simplifiquen el conocimiento y que me abran el entendimiento para poder apreciarlo. Y bueno, muchas veces el ejemplo sí es real, ¿eh? Sí, sí acaba de ocurrir y sí que ya uno caer en las estafas y en las cosas, porque pues muchas veces por el corazón que Dios nos ha dado, nos conmueven las personas, nos conmueven las situaciones, pero gracias a Dios que Él está sobre nuestras vidas y sometemos todo sentir, porque las cosas no son nuestras, ¿verdad? Así como el dinero no es nuestro, nada es nuestro, y nuestra propia vida, pues menos la unción, ¿verdad? No es por nosotros. Hubo un precio muy alto que se pagó por medio de la vida y de la muerte y resurrección de nuestro Señor, como para decir, pues ahí está el aceite, no te costó nada, ahí te lo paso, ¿no? No hay transferencia de aceite aquí. Hay permanencia en el Señor. Hay una historia con Dios que hay que cuidar y preservar para que de esa manera Él siga derramando ese aceite, que es su presencia, que es su favor, que es su gracia, pero sobre todo en este tiempo, ¿no? Como dice la palabra, que más en este tiempo que sabemos que no está siendo fácil, porque hay muchas cosas que nos distraen, muchas situaciones que queremos controlar. El sistema nos dice eso, él es fuerte, independiente, tú las puedes, tú naciste para brillar. Por ahí yo escuchaba a alguien que decía, lo importante no es brillar, sino llegar a un lugar e iluminarlo. Y digo, muchas veces ellos, estos psicólogos, sé que sacan esto de la Biblia, ¿no? Pero no le ponen la cita y a veces se lo apropian. Nosotros sabemos de dónde procede esta información. Y la palabra así dice, seamos luz, ¿no? Ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y no se esconde una luz, no se puede. A veces queremos pasar inadvertidos porque no nos gusta tanto que nos estén viendo y que estén cuestionando nuestra vida porque es responsabilidad también. Pero Dios se encarga de mostrarnos para que Él sea visto a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, la única forma de permanecer en el Señor, creyendo, es llenándonos de esa unción,
de esa capacidad, de esa preparación. No hay otra fórmula y no estamos descubriendo el hilo negro. Tenemos que buscar la palabra, seguir en oración, estar bajo autoridad, o sea, es lo mismo. Decimos, ¿habrá otra forma? Tal vez decía que el engañador, ¿verdad? El seguidor supuestamente de los apóstoles. Se me olvidó ahora el nombre. Y Majito lo mencionó hace unos días, porque estaba yo de oyente ahí los jueves. Y escuché que dijo, ¿no? De este varón, creo que era Tomás, un adivino, ¿no? Me acuerdo el nombre. Para el caso es lo mismo, pero lo importante es su acción. Y él dijo, no me lo podrán vender. Y todavía en cuántos pagos, ¿no? Entonces, no se puede comprar de esa forma. La palabra dice en Isaías, compra sin dinero. ¿Compra con qué? Con la permanencia, compra con la obediencia, compra con el sacrificio, con lo que Dios pide. Ahí es donde está realmente la unción del Espíritu Santo. Hermanas, por favor, comenten algo acerca de... Yo creo que primero leemos la porción de la palabra para ya poder empezar a comentar de lo que nos estás hablando, pero ya basados en lo que la palabra dice, ¿sale? De acuerdo. Okay. ¿Quién va a leer? Del 14 al 30. Aquí lo tengo yo ya, madre. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Muy feo eso de siervo inútil, ¿no? Pero pues así dice la palabra. Porque no sirvió para lo que Dios lo llamó. Y bueno, nuevamente aplica esta parte que ayer comentaba Amada Lucy. Dios ya hizo todo. Es difícil a veces creer que ya está todo completado, pero está escrito porque el Señor dijo consumado es, ¿verdad? Entonces ya fue hecho todo, ahora hay que alinearnos a esos planes de Dios. Entonces, dice la parábola, un señor o un jefe, alguien, dejó talentos
Y a sus 3 siervos les dio diferentes, ¿verdad? A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro 1. Y dice, según la capacidad de cada uno. ¿Y de quién viene la capacidad? Del mismo Dios. ¿Por qué ahí sí no lo puedo saber, hermanas? Él es el que determina, Él es soberano. Él conoce sus planes y sus propósitos para cada uno de nosotros y acomoda todo de tal manera que no digamos que no se va a poder, que no digamos que no tenemos lo necesario, lo suficiente para hacer la obra de Dios. Pero vemos que dice que no a todos les dio lo mismo. Por eso es que cuando nosotros queremos los dones, los talentos, las capacidades de otros, tenemos que ver esta parte y decir, no, yo no puedo ser con todo respeto lo digo, ¿no? La amada Lucy. Yo no tengo esa capacidad, ese talento, pero tengo otros, ¿verdad? Que Dios proveyó para la obra que Él quiere hacer a través de mí, para la función que yo tengo que ejecutar en la obra de Dios. Entonces, eso es importante, ver que sí hay diferencias y eso no mengua en el amor de Dios, ni en la predestinación, pero los propósitos de Dios sí son diversos, ¿verdad? Son diferentes y son únicos y son especiales todos. Bueno, pero el que no quiso nada, pues dijo, mejor lo entierro, ¿verdad? El que tuvo miedo. Dios me decía, ese es el enfoque sobre todo para ti, ¿no? El miedo a que lo voy a hacer mal, muchas veces dices, mejor no hago nada. Porque pues ya lo hice 2, 3 veces y no me sale, y me están diciendo que no me sale, pues ya mejor hay que quede, no hay que venga otro y lo haga. Porque no me gusta, pues que me digan que no me sale, entonces mejor, dice, por eso, conocía que eras duro. ¿Qué significa para nosotros duro, hermana Carlita? Que eres una persona dura. Bueno, a mí me suena como una persona radical, ¿no? Una persona íntegra. Bueno, no sé, así quizás por el contexto de la palabra es lo que me lleva a pensar. Pero bueno, en sí una persona dura es una persona, no sé, fuerte, ¿no? Pues sí, como inamovible en su sentir, o sea, pues es lo que me viene a mí. Pues para mí duro es que da duro, ¿no? Que le puedo tener miedo. Eso. Es muy diferente tener respeto y temor a Dios que miedo. Y muchas veces el miedo viene porque nosotros pasamos cosas difíciles, no las hemos superado ni las hemos perdonado de todo corazón. Y vemos a Dios como un papá duro, o como un jefe duro, como alguien difícil de complacer. Y no es difícil, porque la palabra dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Pero precisamente ayer el apóstol Adolfo nos hablaba de esta parte de la identidad. O sea, si tú no tienes identidad, no sabes cómo es tu padre, no sabes de quién eres hijo, no conocemos bien la palabra a profundidad. La podemos conocer, saber en qué libro está escrita y muchos detalles, pero sobre todo el conocimiento que es la revelación. Algo que me transforma, ¿no? Cuando yo estoy leyendo la palabra, el Espíritu Santo hace ese trabajo. Viene y activa precisamente lo que se habla, amada Lucila, los ríos que tenemos de agua de vida, o sea, el depósito de ese apóstol Boni, y activa eso que hay en nosotros y nos da la capacidad de entender lo que Dios nos quiere hablar particularmente. Entonces, cuando no conocemos a Dios, nosotros enterramos nuestros talentos, nuestros dones, capacidades, habilidades, destrezas, formas únicas y especiales que Dios nos entregó a cada uno para hacer que su obra, el trabajo que Dios nos envía a hacer. Y obviamente su obra implica todo. El trabajo que hago en mi casa, en mi oficina, en mi taller, en donde trabajo. Esa es la obra de Dios. Nosotros creemos la obra de Dios es Casa de Dios el Jordán, claro que sí, o es EMI, y solo cuando yo esté allá y me conecte, pues soy la obra de Dios o hago el trabajo de Dios. Pero no, es en todo lugar
donde Dios me haya puesto, donde soy una respuesta, decimos, ¿no? O una influencia importante. Porque sí o sí, por decir que yo le sirvo a Jesucristo, todos los ojos están sobre de mí, ¿no? Y si uno no lo quiere decir, no falta uno ahí que comunique. Ese, como le dijeron a Pedro, ¿ah? Ese también estaba ahí con el Jesús que crucificaron. Llévenselo. Y Pedro tuvo miedo. No dijo, no, hasta palabrotas, dice, ¿verdad? Que tuvo que aparentar que no era de los discípulos. Y a eso nos lleva el temor muchas veces. Por eso Dios, en su gran misericordia, lo que vio cuando lo negamos es la intención de nuestro corazón y nos puede restaurar por eso. Porque no es que no lo amemos, pero somos bien miedosas. No queremos a veces la responsabilidad que Dios nos ha dado porque la sentimos demasiado grande, demasiado pesada. Y sí, la gloria de Dios no es fácil de cargar, pero Él mismo da la capacidad, ¿verdad? De Él mismo recibimos todo. Y el Señor confía en nosotros. Algo también bien importante, ¿no? El patrón o el jefe se fue. No estuvo ahí checando a cada ratito, vengo a ver, ¿cómo va eso de los talentos? Mándeme un WhatsApp, informe. No, él dejó y dijo, ahí ven qué hacen. Pero llegó el tiempo de rendir cuentas. Y algo que ayer también comentaba la madre, pero un día el Señor nos va a pedir cuentas, ¿eh? Es decir, ¿qué hiciste con lo que te di? No hiciste nada. Tuve miedo, decimos, ¿no? Tuve miedo, me distraje, estaba ocupada, esos hijos que no dejan que uno esté en paz, ese hombre que agarré, porque ya sabemos que no nos lo dio Dios a muchas, pero bueno, que por gracia lo santificaste, de verdad que sobrenatural lo que el Señor hace, ¿va? Porque por vista no damos un peso ni por nosotros mismos, ni por nuestros hijos, ni por nuestro esposo muchas veces, pero porque el Señor ha dicho y su palabra no va a regresar vacía. Es que permanecemos creyendo y manteniéndonos en lo que Él ha hablado en nuestra casa. Pero eso no nos debe detener, amadas. Tenemos oportunidades también que Dios nos ha dado a todas por igual. Algo que alguna vez escuché es, el mismo tiempo tenemos todos, algún predicador dijo, y eso es muy cierto. Las mismas 24 horas son para todos. ¿Cómo las estamos usando? Eso hace la diferencia. ¿Cómo estoy usando el tiempo de la mañana? Si primero, lo primerito es, y yo sí uso mi celular, hermanas, disculpen, no es que yo quiera que lo hagan igual, cada quien, mis Biblias, tengo varias, están allá abajo, tengo Biblia de estudio, y cuando leo mi libro del apóstol, sí voy, procuro por mi Biblia y es otra forma, pero pues yo sí pongo mi celular, porque a veces mi ojo, como le digo, no se quiere abrir, pero lo pongo en mi audio, y eso mismo me va haciendo que me active, me despierte algo, lo regreso y ya lo empiezo a ver, ya busco entonces lo que viene ahí, que es muy importante, el buscar las concordancias para mí lo es, el saber dónde más Dios ya había hablado esto, por qué lo habló, y todo eso en 2, 3 versículos te lleva un buen tiempo de análisis, de reflexión. Eso es escudriñar las escrituras. No es que me leo todo el libro en el mismo día. ¿De qué me sirve si no retengo nada? O soy un loro que repito, pero no se ha hecho vida. No practico nada. Todo conocimiento que adquirimos tiene que ser puesto por obra. Si no, pues se queda ahí y al rato ya ni nos acordamos, ¿no? Y sabemos que eso viene de parte de Dios. El estar repitiendo, dice, rumiando. Sí está escrito porque dice que ese es el método. Los que estudian la palabra, los maestros de la palabra dicen que el método de nuestro Señor Jesús, cuando era Jesús aquí en la tierra como maestro, era la repetición continua. Y por eso también el apóstol Pablo dijo, yo no tengo problema de repetirles hasta el cansancio, hasta que vea que lo hagan.
y ahí voy a seguir machacando hasta que lo comprendan. Porque el cerebro que tenemos, humano, por ahí le dicen de otra forma, pero no es el caso, no retiene como tal, por eso es que cometemos los mismos errores, si se dan cuenta. Los patrones de conducta que tenemos están condicionados de eventos anteriores que tenemos, y nos diera el resultado o no, seguimos dándole la vuelta a lo mismo, porque es una forma, y nosotros lo conocemos como cautividad, es una forma como el enemigo nos mantiene así, ahí, y como era el pueblo de Israel, ¿verdad? Dando vueltas y vueltas en lo mismo. Pero si queremos ser claras y objetivas, lo importante es que la base sea la palabra, para que el entendimiento nos lleve a hacer y a cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha dado a cada uno. Sí, amada Lucy, perdón. Es importante lo que está diciendo la pastora, porque es una forma en la que algunos, no a todos, como decía la pastora Laura, ella no puede ser como yo. Yo no puedo recibir la palabra como ella, porque a Dios, como dice el versículo 15, nos dio a cada uno según la capacidad que tenemos. La pastora Laura es más científica, más llevada a la enseñanza de tal manera en que ella corrobora la palabra dicha en un versículo, en dónde está fundamentada y de dónde viene para poder entenderla. ¿Sí? Ese es el método que Dios le ha dado a ella. Por eso el doctorado que ella estudió tiene que ver con esto, la enseñanza en las neuronas, cómo la recibes y cómo entra a ti. Pero vemos otras gentes que no somos, no tenemos esa capacidad mental que tienen ellos, y entonces el Señor suple con el Espíritu, como diciendo, como esta no va a entender, y como por eso me decían que yo tenía cabeza de teflón, porque nada se me pegaba, ¿verdad? Desde que era chiquita. Bueno, pues la gracia de Dios fue suplir lo que yo no tenía a través del Espíritu Santo. Y entonces yo entiendo que cuando yo leo la palabra, el Señor me da la clave. En cada porción de la palabra, Dios me da una llave para poder recibir la revelación, ya sea de la manera que la hace la pastora Laura, yéndose a las diferentes concordancias y viendo la etimología de la palabra para saber las raíces de donde vino y el fundamento en la cual el Señor manifestó esta palabra por primera vez para poderla enseñar y ministrar. O al leer la palabra, nosotros vemos en los versículos a través del Espíritu la importancia y dividimos la palabra y decimos, primero, aquí me está dando una clave el Señor, me está diciendo que me dio conforme a la capacidad que puso en mí. ¿Para qué? Para que no sea carga. Para que yo no le diga lo que le dijo el que recibió un talento. Es que no sabía qué hacer. Nunca me dijiste cómo hacerlo. Esa fue su excusa de él. Cuando realmente era, él no conocía a Dios. Porque la situación que había en él no le permitía conocer a Dios. Y él percibió un Dios malo, intransigente, vengador. Y eso no le permitía acercarse a la presencia de Dios y entender que lo que Dios le había dado es lo que él podía producir. Y muchas veces a nosotros como hijos de Dios nos sucede eso. El conocimiento que tenemos de Dios lo tenemos por el papá natural que tuvimos, unos padres naturales que tuvimos aquí en la tierra. Y creemos que Dios es alcahuete y que nos va a pasar todo lo que nosotros hagamos mal, porque nos tiene que chiquear, nos tiene que apapachar, porque nos ama tanto y somos tan indispensables para Él, ¿sí? Que nos va a dejar hacer lo que queremos, o lo vemos como un padre inquisidor, un papá que no te pasa una,
que cada vez que te equivocas te lo está machacando, que en todo tiempo te está minimizando, que en todo tiempo te está recordando que no tienes las capacidades, ¿sí? Porque no hemos permitido al Espíritu Santo a través de la palabra darnos a conocer al Padre bueno, al Padre misericordioso, pero al Padre también que cuando nosotros hacemos las cosas mal, nos tiene que dar, que no nos da como el Padre natural, porque Dios no desecha a ninguno de sus hijos. Por peor que seas, por tonto, por inútil, por cuántas veces te tengan, Dios no desecha a ninguno de sus hijos, cosa que nuestros padres naturales no fueron así. Te amo si haces esto, te amo si no me avergüenzas, te amo si brillas, te amo si esto, condicionado el amor en todo tiempo. Entonces venimos delante de Dios con un corazón herido, con un corazón quebrantado, y no dejamos que nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales conozcan a este Dios bueno. No nos acercamos a Él, tenemos miedo y ponemos pretextos y argumentamos las heridas del pasado. Argumentamos las circunstancias que hemos vivido, los padres que me tocó, la familia que tengo, el marido que me diste, y todos esos son argumentos que no nos dejan conocer a Dios. Y Dios lo que está diciéndonos aquí, yo no te estoy pidiendo nada que primero no te lo haya dado. Tanto en capacidad para que tú lo administres y lo lleves a cabo, como en la sabiduría para conocerme a mí y saber que tú te puedes acercar a mí y decirme, papá, necesito ayuda. Porque dice, pidan, al que le haga falta, pida. Pero pida con fe, pida creyendo que lo que piden el Señor te lo va a dar. Al que le haga falta fe, pídala. Al que le haga falta sabiduría, pídala. Al que le falte ser sujeto, dígale, Señor, sométeme, sujétame a ti, Señor. Al que tenga una mente extraviada, ayer, no recuerdo si hoy le decía, no, sí, ayer le decía al apóstol, ahí está mi mente tan dispersa. Y me empecé a reír, le digo, empiezo a hacer una cosa en la cocina y voy al baño a llevar otra cosa y ya me quedé en el baño haciendo otra cosa en el baño. Pero no es mi mente dispersa, soy yo. Porque Dios me ha dado dominio sobre mi mente. Entonces yo tengo que controlar a mi mente y tengo que decirle, espérate, tú no puedes hacer otra cosa hasta que no termines lo que empezaste. Porque eso se llama disciplina. Enseñas a tu mente, la disciplinas a terminar lo que comenzaste y no ir a hacer otra cosa hasta que no terminaste eso. Ahí te disciplinas. Así en el Señor te disciplinas. No estoy leyendo la palabra y me acuerdo que tengo que ir a poner los frijoles, que tengo que poner la lavadora, que ya se me hizo tarde, que me tengo que bañar, porque entonces no estoy recibiendo la revelación de la palabra. De nada me sirve leerla. Y solamente estoy adquiriendo conocimiento. Y yo necesito vida para mí y para el que escucha la palabra. Si la palabra no es viva para mí y no funciona para mí y no hace algo para mí, no puedo usarla para el que está enfermo, cansado, agobiado, ciego, sordo, encarcelado. ¿Sí? Primero se tiene que hacer vida. Y aquí la palabra me está diciendo, tú tienes que entender que el llamado que Dios ha hecho a tu vida, lo ha hecho de acuerdo a la capacidad que tú tienes. Ahora, ¿cuál es el entendimiento que tú tienes de Dios? ¿Cuál es el conocimiento que tú tienes de Dios? Hermana Mari, ¿qué conocimiento tienes de Dios? Como papá. Espérame. En educar a mis hijas conforme a la ser testimonio,
el decir que en mi casa yo le serviremos, pero no nada más de dientes para afuera, o sea, son no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Mi pregunta fue, ¿cómo conoces a Dios como papá? Como papá, que Él es que yo tengo que estar sujeto a Él como papá, obedecerle en lo que dice su palabra y ser testimonio. ¿Por qué le obedeces? ¿Por miedo o por convicción? No, por convicción. Porque escrito está todo lo que las bienaventuranzas que vienen a mi vida. Quiero escucharlo de ti. ¿Qué cosas que no le escucho bien? Quiero escuchar de ti cuáles son las bienaventuranzas de Dios a tu vida. Que Él es mi Padre, Él es mi sanador, Él es mi libertador, Él es mi dador, Él es fiel, Él me ama porque yo soy su hija. Entonces lo tienes que buscar a Él en todo tiempo. Así es. No al Pedirle hombre. dirección. No tienes que ir a buscar al hombre. No. ¿Y por qué corres al hombre? Pues ya no corro al hombre. Sí corría al hombre, la verdad. Si tú no cambias tu entendimiento acerca de que Dios es tu sustentador, ¿qué quiere decir? No me hace falta nada. Buscas la manera en la cual solucionar las cosas que tú crees que Dios no se puede encargar de ellas porque está muy ocupado, porque no tiene tiempo para ti, porque no te ve, porque no eres importante, ¿sí? Y empiezas a buscar en tus propias fuerzas lo que el Señor ya te dio, porque te lo está diciendo la palabra aquí. Él te dio conforme a la capacidad que tú tienes de administrar lo que te ha dado. El problema es que tú quieres administrar algo que no te fue dado. Y no estoy hablando solamente a la hermana Mari, estoy hablándoles a todas las hermanas. Queremos administrar lo que no nos fue dado. Y luego, cuando las cosas no salen como yo quiero, entonces yo pienso, Dios es malo, no me escucha, está enojado conmigo, no me quiere, ¿sí? En lugar de decir, yo soy quien no he entendido que hay cosas que no me fueron dadas a hacer. Y como no conozco a Dios, entonces lo empiezo a juzgar. No responde, no habla, porque no me soluciona. Dios no está para solucionarte, hermano. Dios está para manifestarse en tu vida a través de las pruebas. Él se manifiesta en ti y lo primero que tú tienes que hacer es reconocer eso, porque mientras tú sigas creyendo que tú estás bien y que lo que tú estás haciendo es correcto, entonces no vas a poder cambiar. Tú tienes que entender que la idea que tú tienes de Dios no es correcta y que tiene que ser transformada. Y eso requiere intimidad. Y eso requiere presencia de Dios. Y eso requiere relación con Dios. Porque eso me va a hacer conocerlo a Él y entender lo que Él quiere que yo haga. Y dejar de estar haciendo las cosas a mi manera, a mi forma, como yo quiero. Mana Chini, ¿cómo conoce usted al Señor? Pues Él es mi todo, mana. Él es mi pronto socorro, Él es mi sanador, Él es mi refugio, es mi sustentador,
Él es mi proveedor. Él es todo, todos esos atributos. Él es paciente conmigo. Es quien me perdona. O sea, todo eso, de esa manera lo conozco al Señor. ¿Y cómo se revela Dios en medio de la prueba en su vida? Ha sido paciente porque muchas veces yo me he angustiado y Él me habla calmando mi mente, me da paz, llega la paz a mi mente, yo se lo he pedido, sobre todo de repente suceden situaciones que sé que las situaciones que suceden están totalmente bajo su control, pero yo en esas fuerzas mías o queriendo conocer la respuesta o tener una respuesta pronta, eso es lo que a mí me ha, y pido perdón, me ha hecho tambalear, pero digo, Señor, si tú ya lo has dicho, ¿por qué yo voy a tener una mente diferente o pensar? Pero son esos cimientos que he estado derribando porque se habían levantado, se habían fortalecido en mí, todo eso que venía a mi mente y yo siempre he dicho esto, porque de lo que se cree, se crea, o sea, lo que se crea, se cree. Entonces, se estaba haciendo vida en mí y esto me pasaba que me comparaba con la propia iglesia, con las demás hermanas y diciendo, bueno, si yo no puedo, si yo no tengo, yo no esto. Y ahora estoy entendiendo, porque sobre todo yo me veo reflejada en esta parábola de los talentos, porque Dios me dio esa capacidad de tener el don de la sanidad, me dio, y entonces yo lo único que quería era esconderme, era correr, era el miedo que yo tenía, el de tener una gran responsabilidad, pero ahora he entendido que Dios me lo ha entregado porque sabe, porque Dios no da más de lo que podamos soportar. Entonces, Él me ha entregado esto y yo lo he ya recibido, lo he recibido porque en un principio no, yo quería huir y yo decía, no, pues no es para mí, pero ahora yo entiendo que pues Dios es bueno, a él le plació, a él le plació. Claro, amada, pues sí sabemos que se tuvo que pagar precio muy fuerte, un precio muy, muy grande, en el que yo no entendía por qué, y a veces nos hacemos esa pregunta, ¿y por qué a mí? Y entonces a mí me ha quedado claro, ¿por qué no a mí? ¿Por qué? Porque Dios quiere y quería trabajar conmigo y quería darme algo mayor, quería darme para que Él se manifestara, en mí. Entonces, yo conozco a Dios de esta forma, que sí, claro, sigo de repente, o a veces, muchas veces, creyendo que esto no es para mí, pero he podido, ¿cómo se le puede decir? Corroborar, le voy a llamar ahorita, el de saber que Dios sí se manifiesta, porque yo le pido que Él me use, que lo que Él me ha dado lo use para la manifestación de su gloria. Eso es, amada. Amén. Quiero dar un poquito del testimonio de la hermana Lucy, si me lo permites, acerca de tu enfermedad. Porque a veces Dios actúa de una manera muy diferente a lo que nosotros creemos que va a hacer. A la hermana Lucy le detectan cáncer en un seno, para las hermanas que no la conocen. Y pues ella, en obediencia al Señor, se sometió a la autoridad de la medicina. El médico le dijo, hay que quitar el seno, pero no solamente el seno, sino que tengo que quitar todo ganglio, porque si no lo quito, puede encontrar esta enfermedad una raíz en la cual pueda desarrollarse nuevamente. Ella
en obediencia, a pesar de todo lo que le dijo el médico, que casi le iba a quedar inútil el brazo por quitarle todos los ganglios desde la axila hasta la mama, ¿sí? Ella dijo sí. No pensó en cómo me va a quedar todo el brazo inservible, me voy a ver mal, cómo me voy a ver sin el seno y luego aparte con el brazo todo torcido, todo sin vida. ¿Sí? Dijo sí. Tal vez sin el entendimiento. Y fue un choque para ella, después de la operación, que el médico no haya encontrado el cáncer. ¿Por qué se lo tuvieron que quitar? ¿Y por qué ella tuvo que pasar esta situación que la llevara a perder su seno y a perder todas sus glándulas y tal vez su brazo? Si Dios podía haberlo hecho antes. ¿Por qué? ¿Se preguntan ustedes por qué? Porque Dios no actúa como nosotros, porque Dios no hace las cosas como para nosotros creemos es conveniente. Los otros hombres que les dieron los talentos, los 5 talentos, pudieron producirlos porque entendieron la visión de Dios, porque conocían a Dios, tenían el entendimiento que pasare lo que pasare, Dios había puesto sus ojos en ellos y los había visto aceptos para hacer la obra que les fue encargada. Se rindieron al Señor y le dijeron, haz tu voluntad en mí. No se pusieron a pensar en las consecuencias, sino que dijeron, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo, yo confío en ti. La respuesta fue que no había cáncer. La respuesta fue que su brazo le funciona perfectamente bien. La respuesta fue que se manifestó el don que Dios había puesto sobre ella después de esta prueba. La perseverancia, la obediencia, el reconocimiento de tu debilidad y de tu pecado delante de Dios manifiesta la gloria de Dios sobre de ti, lo que eres incapaz de hacer por tus propias fuerzas. Tú no puedes recibir de parte de Dios talentos si primero tú no das testimonio de que eres digna de llevarlos a cabo. Cuando tú te sometes al Señor y dices, Señor, pues no entiendo por qué a mí me diste 5 y al otro le diste 2 y por qué al otro le diste 1, ¿a ti qué te importa? ¿Qué voy a hacer con lo que tú me diste? Yo quiero entregarte cuentas de lo que tú me diste. Ese es el propósito que Dios tiene sobre ti. A unos llamó apóstoles, a otros llamó pastores, a otros llamó profetas, a otros llamó evangelistas, ¿sí? A otros maestros, a otros quienes dan palabra de sanidad, a otros que tienen palabra de ciencia. A otros los llamó a servir, a otros los llamó a hacer lo que Él quiere. ¿A ti qué? Pero es que no me gusta lo que me dio. Es que no lo quiero así. Yo no creo que la hermana Chini le hubiera gustado pasar por todo esto. No fue una prueba fácil. Pero el asunto es que ella entendió que el que le había puesto en la prueba también le había dado la salida. ¿Por qué? Porque ella conoce a un Dios bueno, a un papá bueno. Aunque su papá natural no lo fue. Aunque su papá y su mamá naturales no fueron amorosos con ella. No le dieron el cariño que ella necesitaba. Ella conoció a un papá bueno. Aprendió
a través de que se le revelara en la palabra qué clase de padre tiene ella. Contra todo pronóstico, contra toda esperanza, ella se mantuvo firme en la convicción de ver lo que es Dios para ella en su vida. Y eso es lo que Dios nos pide a ti y a mí para usarnos. Para que nosotros seamos esos hijos que somos la respuesta en este tiempo para la tierra. Contra toda falta de esperanza. Contra todo mal diagnóstico. Contra toda mala noticia. Persevera en el Señor, aunque sientes que te estás muriendo, que ya no puedes. Y dices, es que ya no hay vida para mí. Pero Dios dice, yo te he dado vida y te he dado vida en abundancia. Pero primero despójate. Despójate. Y ven a mí en debilidad. Ven a mí en humildad. Ven a mí sabiendo que yo soy el dador de vida. A mí nadie me ha arrebatado a ninguno de mis hijos, ha dicho el Señor. El que se mete con uno de mis hijos, se mete con la niña de mis ojos. Pero tú tienes que someterte a lo que Él quiere hacer contigo. El problema es que los cristianitos de ahora, nosotros queremos un papá que haga nuestra voluntad. Queremos un papá que nos malcríe. Un papá que nos deje hacer lo que se nos da la gana. Un papá al que le podamos mentir. Un papá al que podamos manipular. Un papá en el cual sigamos haciendo las cosas de la misma manera que hemos hecho antes. Y dice, no. Para que tú vengas delante de mí, tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cambio en ti. Una renovación en ti. Un entendimiento en ti. ¿Sí? Para que puedas conocerme como verdaderamente soy yo. Porque yo me voy a revelar a ti en mi palabra. Y por eso le dice a los otros, su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor por ti. Tu papá se goza por ti. Tu papá no quiere verte lamentándote. Tu papá no quiere verte moribundo. Tu papá no se goza en tu dolor. Tu papá se goza en tu victoria. Y te dice, aunque fuiste probado, fuiste hallado fiel delante de mi presencia. ¿Sí? Fuiste hallado fiel. No dice, fuiste el mejor, fuiste el excelente, el que más brillaba, el que más aplausos tuviste, el que la gente te aporreaba, el que la gente decía, sí, que viva, y que... No, fuiste hallado delante del Señor, fiel a su palabra, a su mandato. ¿Sí? Tal vez te porraciaron, tal vez pasó la gente encima de ti, tal vez hablaron mal de ti, te juzgaron, te criticaron, te levantaron el cuero. Pero tú dijiste, yo soy fiel al Señor y a su palabra. No me voy a mover de lo que el Señor dijo de mí y de mi casa. Por eso le dio esa palabra a Dios a la pastora Laura hoy en la mañana. Yo sé que no eres la más fuerte, ni la más valiente, pero has resistido y tu obediencia está delante de mí. Si algo yo sé acerca de la vida de la pastora Laura, es que ella tiene un temor reverente delante de Dios. Aunque ella a veces se debilita,
Y aunque a veces se cae, mi confianza no está en eso. Mi confianza está en que el Espíritu de Dios está en ella y tiene un temor reverente al Señor. Y cuando yo le hablo a su Padre, que es mi Padre, responde. Por eso sé que es una hija. Eso es lo que me da testimonio de que es una hija de Dios. Su obediencia. ¿Sí? Todos hemos sido en casa de Dios el Jordán, llamados a ser hijos de Dios, a ser instrumento poderoso en sus manos para toda buena obra. Pero no depende de Dios, depende de ti. Depende de que renueves tu mente y reconozcas primeramente lo que no estás haciendo bien. Para que el Señor pueda decirte, buen siervo fiel. Y ni tan siquiera depende de tus fuerzas. Te está diciendo, abandónate en mí. Ven a mí y dime, no puedo. Estoy débil. No sé por dónde empezar. No sé cómo hacerle. Y dejar que el Espíritu de Dios sea el que te guíe. Porque tus argumentos no le sirven al Señor. Tus naves de Tarsis, tu forma de pensar, no le sirve al Señor. Ríndete a Él de una vez por todas para que puedas ver la gloria de Dios manifestada sobre tu vida. Junto con el llamado viene el costo que tienes que pagar. Así como yo les dije, aquí la llave estaba en el versículo 15. Dios no te dio nada que tú no puedas llevar a cabo, porque cuando te lo dio, te capacitó. Dios no te está pidiendo nada que tú no puedas hacer. Y lo que te está diciendo es, créelo y abandónate en mí para que lo puedas llevar a cabo. Ella te dio la estrategia. Depende de ti. ¿Quieres comentar algo, pastora? Muchas gracias. Precisamente en esta parte de la paternidad, ¿no? Que es pues el tema que abordó también ayer apóstol Adolfo, en la identidad, ¿no? Si nosotros decimos soy ciudadano del reino, pues tiene que demostrarse a través de nuestra conducta, ¿no? De nuestra forma de creer, de ver, de hablar, de comer, de todo, que somos realmente mujeres, en este caso, ¿verdad? Hijas de Dios, que le pertenecemos a Él. El rey en un lugar es el que establece todo el orden, ¿verdad? La organización, el orden, la forma de hacer las cosas. Entonces, lo importante creo es, como decías, saber que bajo ese gobierno y ese reino no es que no vaya a haber error en un momento dado, pero que aún ese margen de error está considerado por el rey y él ha dado una salida, juntamente con esas necesidades, debilidades, incredulidad, lo que en su momento esté aconteciendo, porque él ya había visto que iba a pasar algo, ¿no? Y en esa paternidad suprema no permite que vaya más allá de lo necesario para que sea evidente el conocimiento de dónde estamos tropezando de continuo y haya entonces un cambio real. Porque si no pasáramos por lo que, por ejemplo, hermana Chinita tuvo que pasar, poniendo el ejemplo de nuevo, pues no se puede manifestar en dónde estaba la cautividad, ¿no? En dónde estaba esa falta de entendimiento, probablemente, ¿no? ¿De qué? De que Dios es un papá diferente, como decías, ¿no? No necesariamente es un pecado, el peor de los pecados, lo que siempre pensamos, ¿no? Que tiene que ser, pues, la lascivia o un pecado sexual, deliberadamente irme con alguien, cosas así, sino que pudiera ser también, ¿no? Pero más que nada es el pecado de
la desconfianza, ¿no? Eso, el que dice el que duda, no va a alcanzar nada porque vamos para un lado, para el otro, y no nos permanecemos firmes en lo que la palabra dice, aunque nos congreguemos, ¿no? Aún a pesar de que somos puntuales, no faltamos. Y no estoy diciendo que no nos congreguemos, aclaro, ¿no? La palabra dice que no dejemos de hacerlo, pero muchas veces creemos que solo es todo, ¿no? Y yo lo experimenté así, o sea, sí, Señor, igual no falto, pero mi corazón no está contigo, ¿no? Y es más, en el camino voy, pero voy aburrida, ¿no? No tengo ganas, no estoy dispuesta, pero tengo esa sinceridad de parte que mismo Dios puso en mí para decirle, perdóname porque no tengo deseos, perdóname porque ya perdí la perspectiva, perdóname porque ya no le encuentro sentido a muchas cosas, ¿no? Pero sigo acá porque sé que esto es para mí, que no puedo tener otro estilo de vida. Pero no se trata de eso, es como el matrimonio cuando ya, pues ya ni modo, tenemos hijos y debemos la casa. Sí conozco a muchos, ¿no? Que dicen, pues ahí sigo porque como ni casa tenemos, pues cada quien, ahí seguimos aunque no nos queramos, ¿no? Aunque no nos hagamos caso y cada quien en su cuarto y pues no tiene caso entonces tener a lo mejor una presencia con Dios, pero no tenemos la presencia de Dios, ¿no? O sea, sí estoy ahí, sí sirvo, sí estoy presente en mi carne, me llevo, me traigo, pero mi corazón ya se alejó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente decías, no vemos las cosas hechas como Dios nos creímos que nos las había ofrecido, ¿no? Y ciertamente esos extremos son malos, porque como decían las hermanas, a veces esa falta de papá, de cariño, de presencia y de constancia en la relación no permite que veamos a Dios como el papá bueno que es. Pero a veces ese exceso de consentimiento que tuvimos otros, pues decimos, pues Dios es igual que mi papá, ¿verdad? Me tiene que dar todo lo que yo quiera a la hora que yo lo necesito y quiero, pues porque para eso es un papá, ¿no? A veces yo también digo, para eso es un esposo, pues para que provea, para que dé, para ¿no? Solo queremos la parte de que nos den, nos den, nos den. Y ya la verdad he escuchado a varias mujeres que pues he conocido más acá por el negocio, por lo de Dios que tenemos acá. Y varias comentan, no, pues mi esposo jamás me pasó un café, no me hizo ni una carne asada ni nada. Y yo digo, pues no, entonces sí mejor no. Porque Dios en su misericordia, quiero aclarar este punto, con todo y que no elegí bien y no, siempre fue fiel para bastante consentirme. Y aún dentro de las necesidades y situaciones difíciles, doy gracias a Dios porque he sido muy atendida muchas veces, ¿no? Aún por gente que tal vez no ame a Dios ni lo conozca, pero ha sido el Señor sobre de ellos, procurándome a mí en su amor y su misericordia, porque muchas veces nosotros no tenemos esa gracia de parte de Dios de ser tan serviciales, pero podemos aprender a través de los que Dios pone para servirnos. Y eso pues les agradezco, hermanas, porque todas han sido ese regalo, ¿no? Desde obviamente mis apóstoles y la casa como tal, pero también cada una de ustedes en su momento siendo las manos de Dios, el corazón de Dios, la fragancia de Dios, ¿no? Ese olor fragante del Señor para transformar el ámbito espiritual, para transformar el lugar donde nos estamos congregando, porque pues otras veces va a ser otro hermano el que no llegue bien, ¿verdad? A veces, muchas veces he sido yo, otras veces han sido ustedes, y así nos pasa porque hay humanidad aún, hay detalles que tenemos que mejorar y pulir, pero lo importante es que como familia vamos supliendo, ¿no? Uno al otro lo que en su momento hace falta, por eso dice la palabra sopórtense en amor. Entonces también considero que es importante, ya como conclusión de mi participación, el ver, bueno, la hermana tiene tal don y tal talento, ¿no?
¿cómo le puedo ayudar para que lo pula, lo mejore, la impulso, la animo? No la voy a adular, ¿no? Yo no, pero a mí sí me gusta animar y reconocer lo que Dios puso, porque si le digo, hermana Chinita, usted escribe bonito, por ejemplo, no le estoy diciendo que porque ella es la chicha, como dicen de la película Gacha, ¿no? Sino porque Dios le dio ese regalo y yo alabo a Dios por ese regalo. Entonces ella es un regalo, igual cada una de ustedes, es un mero ejemplo, y por eso es importante animarnos, no ser tan críticos a veces como solemos ser, porque sí herimos el corazón de nuestra familia, y estoy segura que eso no le agrada a Dios, porque finalmente estamos negando la gloria de Dios en las personas, ¿no? En sus hijos, diciendo, bueno, como que medio la hace para esto y nosotros estamos cuestionando. Pero si Dios ya puso una semillita, reguemos con la palabra, edificando, para que podamos ver el arbolito y luego el fruto, ¿no? En la vida de nuestros hermanos, porque es la forma en que Dios se va a glorificar, no es ahogando nosotros con esos comentarios que traen dolor, que traen vergüenza. Si bien para mí tal vez no es importante una broma cargada, digamos, una broma pesada, pero para otro hermano sí, ¿no? Entonces creo que a veces también esa parte Dios me está hablando y la estoy aprendiendo, no lo he alcanzado todo, pero pues Dios me pone a decirlo en este momento, ¿no? Y dicho sea de paso, pues perdónenme a todos, ay, sí, perdón porque muchas veces no he aceptado, ¿verdad? Lo que Dios me dice que tengo que hacer para con ustedes, el ser algo para ustedes, bendición, digo yo, bueno, yo con qué recursos, y estoy peor que muchas de ellas, ¿no? Pero Dios dijo y Él hará y no me voy a negar, porque Él mismo me pone esa ternura, o sea, yo quiero decir que los días que, ya no le graben, por favor, no, que los días que fuimos a la oración, varios días, pues estaba yo cabeceando, ¿eh? Me tenía que parar, hice un esfuerzo por lo que ustedes, Dios les hable, yo pensaba que estaba muy cansada, pero como muchas veces me tuve que ir al final por lo mismo, porque estaba muy cansada y decía, si me quedo sentada aquí voy a desnucarme, y con los cabezazos que daba, pero los veía a todos y el Señor me dio un nuevo amor por su obra, ¿no? Y dije, ¿y esto qué está pasando? Porque veía a todos desde atrás y quería coberturarlos, ¿no? O sea, empezaba a declarar, esta es tu casa, esta es tu obra, gracias por tal, por cual hermana, hermano, por ayudarlos, o sea, dejaba de pensar en mí, ¿no? En ese cansancio que en ese momento yo tenía, ese ayúdanos, Señor, a todos para permanecer en esto que tú has dicho que es bueno delante de ti. Y pues eso me gozo en haberlo podido hacer, porque a Dios me está demostrando, sí puedes, ¿no? O sea, aunque estés cansada, aunque estés debilitada, porque así conviene en este tiempo, para que yo te pueda hablar y tú me escuches, pues también puedes hacer aparte la función que te di como pastora de ustedes, que me cuesta mucho esa parte, y Dios sabe que no es porque no lo ame, al contrario, porque lo amo, le digo, está bueno, pero porque muchas veces no veo por dónde pueda ser la forma, ¿no? Porque pues somos tan diversos, tan necesitados de diferentes cosas que muchas veces uno considera no se va a poder. Y qué bueno que ahora somos un equipo mayor, qué bueno que ahora somos más unidos, ¿no? Y que estamos entendiendo que todos somos líderes de parte de Dios, todos, porque somos una casa que es escuela, una casa que es madre. Por lo tanto, Dios a ninguno ha dejado desprovisto de esos dones, de esas capacidades y talentos para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Sería todo. Muchas gracias.